por favor, tome un lapicito, tome nota de algo, porque lo que vamos a aprender hoy día y vamos a aprender en la próxima clase es de mucha importancia para usted, para entender a usted, entenderse muchas veces por qué usted es de la manera que es, por qué usted piensa de Dios de la manera que piensa, etcétera, y también entender sobre todo a los niños. Para eso, primero vamos a hacer un sustento de lo que dice la palabra de Dios con respecto a nuestro cerebro cuando nacemos como niños y lo que puede hacer que desarrollemos en una comunión, nosotros una vida, una comunión con Dios y podamos entender de Dios. Y en la próxima clase hablaremos claramente de espiritualidad y es el camino con que Dios se comunica con nosotros y en qué consiste realmente espiritualidad. O sea, por eso tome nota y como siempre les digo, trate de recordar los versículos, aprenderlos. Los versículos los va poniendo mi esposa y los va poniendo ahí en la página, o sea, usted lo puede tomar. Y los que están viendo en canal YouTube, también mi esposa pone los versículos aparte para que usted los pueda tener. Mi intención es que usted lo aprenda y una vez que lo aprende es enseñárselo a otros. Una vez que lo enseña a otros, lo va a tener en su corazón y lo va a tener en su mente. Pero yo quisiera explicar esta parte de una manera muy especial para los padres que tienen niños, porque a veces no lo hemos entendido así y a veces no lo podemos aplicar de esta manera porque no hay este entendimiento. Dejad a los niños venir a mí es el título de hoy día. Dejad a los niños venir a mí. Hay muchos estudios hoy día sobre la espiritualidad y como les he dicho bien claro, en mi campo de neurociencia, en mi campo del estudio del cerebro, se ha descubierto ahora que los niños nacen con la capacidad de espiritualidad y tiene una expresión genética y tiene una expresión en la corteza cerebral. Incluso se puede medir el grosor de esa corteza cerebral conforme el niño se desarrolla espiritualmente. Por supuesto que hay que definir lo que es espiritualidad y eso lo vamos a hacer en la próxima clase y para aclarar los puntos. Pero mi punto hoy día es que Dios afirma que el niño es especial, que el niño ha sido formado por Él. En Salmo 139 dice que las manos de Dios nos formaron en el vientre de nuestras madres. Todo viene del Señor, todo viene de su creación, su diseño, y por eso es tan importante entender en cuanto al niño. En pocas palabras, la Biblia da a entender que el niño ya viene preparado por Dios para poder escuchar la voz de Dios, entender la palabra de Dios. Los científicos antiguamente, ahora lo están cambiando un poco, ahondando. Antiguamente creían que todo lo de espiritualidad venía por religión, porque lo enseñaba las personas y por eso nosotros íbamos adquiriendo esos conocimientos. Ahora sabemos que no es así, sabemos que el niño ya viene con la espiritualidad y la puede usar, la puede acrecentar, la puede desarrollar, así como desarrolla el habla, así como desarrolla la visión, así como desarrolla sus músculos, lo puede desarrollar. Y es más, si no se le desarrolla, se le puede truncar, ¿no? Se le puede atrofiar. Por eso es importante. Ahora, ¿qué ventaja hay en desarrollar la espiritualidad del niño? Y hay que hacer un punto acá, ¿ya? Yo estoy hablando de espiritualidad, no estoy hablando de religión, ¿ok? La religión, cuando se enseña religión, no tiene el mismo efecto que cuando se desarrolla la espiritualidad y por eso es tan importante explicar el concepto de espiritualidad, pero primero saber que para Dios el niño tenía la capacidad de poder entender, de poder desarrollar, de poder entender que Dios vive y poder entender que Dios es su Padre. Y el desarrollar esa espiritualidad ayudado por los adultos, en comunión con los adultos, el niño
es protegido de la depresión, el niño es protegido incluso de su salud, el niño es protegido en bastantes áreas de su vida. Y por eso hago énfasis en esto. Cuando el Señor dijo, dejad a los niños venir a mí, abrió muchas puertas de entendimiento, que es lo que podemos entender. Y cuando el Señor se hizo hombre, Él vino como bebé, vino como niño. Y se nos muestra en el Evangelio de Lucas que a los 12 años Él tenía esa capacidad. ¿Cómo es posible que a los 12 años desarrolle tanta capacidad? Ahora, hay muchos que van a decir, pues era Jesús, el Hijo de Dios. Pero entonces no podría compararse a nosotros y por eso hizo el Señor, para ser ejemplo, Él se hizo hombre, vino al mundo como hombre y creció como bebé, como hombre, pero tuvo interacción con otros, pero tenía la capacidad de poder recibir y desarrollar el aspecto espiritual en su vida. Y muy importante entender esto, porque los judíos, así como José y como María, tenían una orden ya en Deuteronomio que tenían que hablar con el hijo al levantarse, al acostarse, en el camino, tenían que hablar la palabra de Dios que ya antes la habían guardado en sus corazones. O sea, María, que ya había hablado con los ángeles, José, que ya había hablado con los ángeles, seguro sabían de esta parte de Deuteronomio y era muy clara y tenían una comunión con Dios, habían guardado la palabra de Dios y obedecían pues el hablar delante del Señor Jesús la palabra de Dios. ¿Y cómo podían hablar delante del Señor Jesús la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo? Retenerla simplemente porque el Señor Jesucristo, cuando se hizo hombre, tuvo toda la característica de nuestro cerebro, en el sentido que había una parte de la corteza cerebral del Señor Jesucristo que desarrolla espiritualidad. Y su grosor debe haber sido bien grande, y gracias a la enseñanza, pues, y la comunicación que tenía con María, con José, en cuanto a la palabra de Dios. Y dice en Lucas, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. En medio de los doctores de la ley estaba el Señor Jesucristo. Él tenía 12 años y estaba oyéndoles y preguntándoles, dígame qué niño no te escucha y qué niño no te pregunta. Esa es una de las características, que el niño tiene cosas en su cabeza que no entiende qué sucede, experiencias, y quiere que alguien se las responda. Y él va a acudir a personas como tú, el padre, como la madre, para preguntar, ¿no? Y si la madre es docta en la palabra de Dios, ha guardado, va a poder responder de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice bien claro, sentado en medio de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Hay algo que Dios te da. Muchos creemos que nosotros lo adquirimos de alguna manera u otra, y es la inteligencia. La inteligencia te la da Dios. La inteligencia no es que viene con práctica o algo por el estilo, porque si no, no hubiera lo que le llaman en inglés el streetwise, o sea, la persona que es inteligente, o street smart, o sea, que es inteligente en la calle. Niños que nunca han ido al colegio, niños que nunca han pisado una escuela, pero son muy inteligentes, ¿no? Y vemos muchos casos en historia de historiadores, de escritores que crecieron así y tenían esa inteligencia. Dios es el que da la inteligencia, y esa inteligencia combinada con padres que alaban al Señor y enseñan esa espiritualidad, porque espiritualidad no es otra cosa que enseñar la relación que tenemos con Dios, el amor que tiene Dios para nosotros, la misericordia que tiene Dios para nosotros, enseñar esa relación con Él. Cuando hacemos eso, pues como dice Proverbios, la inteligencia, la sabiduría va a abundar en nuestros hijos. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Y bien claro, la Virgen María con José regresaron y le encontraron, y Jesús dio una respuesta increíble que ya podía entender. Y escucha la respuesta que dio. No dijo, no sabías que en los negocios de Dios tenía que estar.
no sabía que en los negocios de aquel que está sentado en su trono allá arriba tenía que estar. No, él había entendido, porque el mismo Jesús fue el que nos enseñó: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado y oraréis así: Padre nuestro. Y dijo bien claro: no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El Señor había diseñado de alguna manera. ¿Cuándo? Para darnos a entender el cerebro. Él se hizo hombre para que nosotros aprendamos cómo es el cerebro del hombre, cómo trabaja el cerebro del hombre. Y Él había tenido esos padres, Dios había escogido esos padres para que en combinación con la enseñanza de ellos, siguiendo Deuteronomio capítulo 6 y hablando con Él siempre, Él haya podido desarrollar su espiritualidad, haya podido desarrollar una comunión con el Señor y ya desde niño recibir mensajes de Dios. ¿Se acuerdan de Samuel? Heme aquí, Señor, escuchaba la voz de Dios. O sea, en pocas palabras, el niño recibe revelación del Señor. El niño puede ser enseñado por el Señor. El niño, o sea, todo niño, toda niña, puede tener la idea de buscar al Señor y estar con Dios, pero depende también de los padres que lo puedan alimentar. Decía el Señor: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron a los niños para que no los fastidien. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En pocas palabras, los niños entienden, tienen la capacidad de entender del reino de los cielos, tienen la capacidad de poder entrar al reino de los cielos, que no es otra cosa que el gobierno de Dios. Tiene la capacidad de poder estar con ellos, pero es una capacidad que Dios ha puesto en nuestros corazones, y como todo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, lo podemos desarrollar o lo podemos truncar. Y habiéndolas puesto las manos sobre ellos se fueron los niños. Pero sabes, para mí es muy importante entender, porque ahora recién la ciencia se está dando cuenta de eso, que hay algo en nosotros, algo innato que nos hace buscar a Dios, un vacío que nos hace buscar a Dios. Y ese vacío, ese deseo de buscar a Dios, no es de adolescentes, no es de adultos, es de niños. Porque de tales es el reino de los cielos. Desde niños están buscando, pero se les puede truncar, se les puede parar ese deseo espiritual. Y por eso es importante aprender que la voluntad de Dios es habernos hecho a nosotros con la capacidad de entender, con la capacidad de poder desarrollar una vida espiritual, una mente espiritual, una comunión con Él. Y dice bien claro que los niños pueden entender cosas que nosotros no podemos entender. Los niños pueden tener relaciones, experiencias, pueden tener cosas que le sorprende grandemente, que a veces nosotros lo desechamos y no queremos hablar de ello cuando vienen a preguntar. Pero pregúntese una vez si las palabras del Señor Jesucristo son realmente significantes en cuanto a lo que es un niño, a lo que puede entender un niño. El Señor Jesucristo le puedes dar miles de interpretaciones, pero para mí esto fue algo increíble, lo que me hizo estudiar realmente el cerebro del niño en cuanto a espiritualidad. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Los entendidos y los sabios no pueden llegar a ese conocimiento de Dios. Máximo llegarán a decir que fue una explosión del Big Bang. Máximo podrán llegar a decir que de repente creemos que es la evolución, pero no pueden entender el gran diseño y la grandeza de Dios. Pero hay alguien que lo entiende y se escondiste esas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Los niños tienen más revelación de lo que usted cree. El problema es que se nace con esa espiritualidad. Genéticamente se nace con espiritualidad. Tenemos genes espirituales, en pocas palabras. Se nace con la capacidad de entender, con esa revelación de buscar, porque dice la Biblia que Dios ha escrito en nuestros corazones su ley. Y eso lo hace. ¿De qué dependemos? De Deuteronomio 6, de los padres. Pero los padres a veces no saben nada
nada o saben una religión, simplemente que no han aprendido, dependen de alguien, de un apóstol, de un obispo, de alguien que estudie y le dé pues en gotitas cada domingo un sermón. Pero eso no es suficiente para el hijo que está ansioso de tanta revelación que tiene Dios y busca una explicación y busca algo. Porque si no, no sé si ustedes se acuerdan de la época que el niño es todo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no sabemos a veces cómo responderle. Por eso le debemos pedir sabiduría a Dios para que nosotros podamos responder a nuestros hijos. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hay un versículo en la palabra de Dios que siempre veo que se interpreta mal. Es como, la Biblia dice bien claro así, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que instruye significa es que el niño va a empezar a caminar y tú tienes que guiarlo. Esa caminada del niño ya es de Dios. Ese entendimiento que tiene el niño ya es de Dios. Lo que tú debes hacer es encaminar al niño. Por eso el Señor cuando revela en Deuteronomio capítulo 6 que debes guardar la palabra en tu corazón y hablar con tu hijo en el camino. Siempre es eso, es instruir al niño en su camino, no es hacer al niño su camino. Hacer al niño su camino y enseñarle esto, y solamente esto, y dentro de esto es religión. No estamos hablando de religión, estamos hablando de espiritualidad, de una relación con alguien mucho más grande que tú, de una relación con Dios que es innato en el niño. En el niño es capaz de entender las cosas de Dios, es capaz de entender la oración, es capaz de entender algo más allá, entender que Dios es bueno y es misericordioso, entender que Dios nos da el aire, que Dios nos da la creación, el niño lo puede entender. Y conforme nos dirigimos a Él como Padre, el niño lo puede entender. La manera que nos dirigimos con Él como Dios Padre. Pero si lo tuyo es ir domingo, y esto, el otro, y cantar, y terminar, recibir nomás esta parte de la lección, y memorizar esto, y leer esto, no le estás enseñando espiritualidad a tu hijo. No le estás enseñando algo grande de una relación con Dios. Le estás enseñando una religión. Y lamentablemente en los estudios que hemos hecho, los que son enseñados en religión, generalmente no van a tener protección contra la depresión, no van a tener protección contra la ansiedad. Al contrario, la religión le va a causar más ansiedad y más depresión. Pero cuando le enseño a comunicarse con Dios, que es espiritualidad, cuando le enseño de lo lindo que es el Señor haber hecho la creación y todo, cuando le enseño al niño a apreciar la creación y a mirarlo, llevo un rato a mi nieto, lo llevo a mi hijo, lo llevo a que vea la creación, porque te digo una cosa, si tú puedes recordar en tus hijos, ya sea episodios malos, episodios buenos, ellos te van a contar que lo máximo fue cuando estuvieron en un campo, cuando estuvieron de misiones, cuando estuvieron en la selva, cuando estuvieron en un lago, te van a contar. Porque la Biblia dice claramente que la creación habla, nos enseña las cosas de Dios. Habla por Dios nuestra creación. Un día le cuento, otro día es bien claro lo que dice la palabra de Dios y los niños lo entienden. Los niños, ¿tú crees que cuando ven toda esta grandeza que ven alrededor no tienen una incógnita en la cabeza? No, entienden algo de Dios. Dios ya le ha dado la capacidad. Instruir al niño al camino es responder sus preguntas. Instruir al niño en su camino es responder sus inquietudes y dirigirlos al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es dirigirlo al Padre, no a una religión. Cada día en Estados Unidos hemos hecho estadísticas para estudio del cerebro, para estudio de espiritualidad. Cada día son menos las personas en Estados Unidos que declaran ser parte de una religión. O han sido decepcionados o se han querido retirar. La cantidad de denominaciones que están disminuyendo en membresía son enormes. Y lo que hemos perdido es que tratamos de meter a nuestros hijos a una denominación, a una religión,
pero no a una relación con Dios. Ahora, creemos que nuestra religión es el único camino para poder llegar a una relación con Dios. Es totalmente diferente. Ya el Señor lo dispuso al niño, Él lo hizo en el vientre de su madre y el niño está dispuesto a ser guiado, instruido en su camino, porque Él va a tener preguntas. Papá, ¿y cómo es esto? Papá, ¿y quién fue el que nos rescató? Y papá, ¿quién fue el que nos llevó? ¿Y cómo llegamos a este lugar? Y tú vas a responder de acuerdo a lo que Dios ponga en tu corazón y sobre todo como Dios ha bendecido tu vida. Y si te ve orando, agradeciendo por el alimento, el niño va a entender. Si te ve orando antes de acostarse, en paz me acostaré y asimismo dormiré, el niño entenderá que su Padre Celestial lo cuida. Y eso es espiritualidad, porque sucede cada día. No es cuestión de ir a un sitio, no es cuestión de cubrir unas escrituras, sino entender más bien de parte del Padre esas escrituras reveladas por Dios. Dios quiera que me puede entender. Ahora, usted dirá, no tengo tiempo de ser instruido, entonces habla con Dios. Pídele a Dios. Pídele sabiduría a Dios. Hay un versículo que le voy a pedir a usted que lo guarde en su corazón, porque yo lo tengo en mi corazón. Es una promesa que si yo falto, siempre me acuerdo, Señor, si me pasa algo y no puedo instruir a mis hijas, no puedo enseñar a mis hijas, no puedo instruir a los demás, por favor, yo te pido algo y confío en ti. Y pienso en esta promesa tuya, Señor, porque sé que tú debes haber diseñado a mis hijas de una manera especial, con unas partes en el cerebro especiales para que este versículo sea verdad. Y dice bien claro ya este versículo, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Ten la seguridad, he preguntado a miles de personas haciendo estudios, he preguntado, dime, ¿tú de niño sentías algo? Y lo curioso es esto, le he preguntado esto a personas que sus padres son ateos. Y todos los niños sentían algo, cómo buscar, cómo encontrar. Algo pasa, algo más grande pasa, algo bien claro. Y les digo, quieran o no quieran, el Señor siempre está instruyendo al niño, nunca lo va a abandonar. Él dijo bien claro, dejad a los niños venir a mí y que no se los impidas. Por eso te estoy tratando de introducir a la próxima clase. Hemos descubierto, el doctor Amiles, doctor Silman, doctor Kenner, o sea, han descubierto en el cerebro con Functional MRI, mirando dentro del cerebro, que hay una corteza que representa la parte espiritual, que nos hace pensar que más o menos el 23% es genético en la parte espiritual y el resto es cómo lo desarrolla. Que es importante, sí, porque al hacerse los ejercicios de desarrollo de espiritualidad, las personas que han crecido en esto tienen menos tendencia para la depresión, para el bipolarismo, tienen menos menos tendencia para la adicción, y por eso es importante. Pero no lo hace la religión. O sea, usted dirá, pero si yo conozco hijo de pastores o hijo de esto que han estado mal, es porque es religión. Y no se trata de religión. Se trata de una relación con Dios que primero tiene el Padre. Por eso amarás a Dios. Amarás a Dios con toda tu fuerza, significa relación. Y guardarás sus palabras que te mando en el corazón. Y le hablarás a tus hijos. Primero es una relación con Dios. Y esa es espiritualidad. Porque Dios es espíritu. Entonces tenemos una relación con Dios. Y estoy tratando de ser lo más claro posible porque la verdad hasta me abruma el gran conocimiento de saber del amor de Dios que tiene para nuestros hijos. Que sí, aunque nosotros no tengamos conciencia de eso, Él está instruyendo a cada niño, a cada bebé. Aunque incluso nosotros nos opongamos a eso, como el caso que te dije que he hablado con niños que los padres son ateos. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Enseñanza de Dios con paz. Es una correlación que siempre vas a encontrar. El hablar con Dios, no quedarte con nada, sino que llevas toda la presencia de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cubrirá tu corazón y tu mente. Dios quiera
que me ha entendido hoy día. Pero no puedo irme sin decirles un versículo que tal vez no es tan positivo, pero es un versículo que nos advierte. O sea, en pocas palabras, mi hijo nace con espiritualidad. Mi hijo nace con la capacidad de entender a Dios. Yo tengo que ayudar a desarrollarla. El no hacerlo es truncarle la espiritualidad a Dios. Y nosotros pensamos que eso no es grave. Es gravísimo. Es gravísimo. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Nosotros podemos truncar eso. Nosotros podemos ser pie de tropiezo. Cuando el niño y te pregunta, papá, ¿y esto? No sé. O me ignora, papá, hoy día tuve algo, una sensación, algo especial. De eso no hablamos, hijo. Cuando yo paro, trunco las preguntas que mi hijo me hace sobre experiencias espirituales que no entiende, sabes que estoy apagando todo su desarrollo espiritual y después lo voy a lamentar. Porque de repente alguna vez lo hicieron a usted y por eso hoy día está tan amargado. Porque tal vez usted recibe una religión nomás y está desilusionado de una religión. Las religiones, la verdad, desilusionan. Pero lo que nunca te va a desilusionar es una relación con Dios. Por eso no le presentes una religión a tu hijo. Preséntale a tu Padre Celestial. Pero para poderle presentar a tu Padre Celestial, primero tiene que ser tu Padre Celestial. Y Dios quiera que haya entendido. No se pierdan la próxima clase, que es bien claro cuando desarrollo el tema espiritualidad. Ya hablo de espiritualidad y por qué realmente es importante que nosotros lo entendamos. Bueno, me despido con una oración y que Dios lo llene de toda gracia. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y te pido, Señor, que tú toques los corazones de los padres, los corazones de los niños con este mensaje, y que se pueda multiplicar, Señor, y que muchos entiendan que en tu gran amor tú nos diseñaste, escribiste en nuestros corazones tu palabra y nos formaste en el vientre de la madre, y nos diste la capacidad de entenderte, y no solamente entender, sino entender lo grande que eres, Señor, hablar contigo y, Padre, permitirte que tu Espíritu Santo nos guíe en todo. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Lean los versículos, enséñenselo a sus hijos, escuchen, y si tienen preguntas, las escriben, por favor, y así me ayudan a mí a preparar el tema que usted necesita recibir. Que Dios los bendiga. Bye bye.